Clase 1.5. Teorema del ángulo inscrito. En el problema nos pide que demostremos que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA, cuando el centro está fuera del ángulo BPA. Hemos estado viendo en las clases anteriores el ángulo inscrito en diferentes casos, y ahora tenemos un caso ya particular en general, que el centro está fuera del ángulo BPA, no está ni adentro ni forma parte de un lado de dicho ángulo. Entonces vamos a hacer la demostración. En primer lugar, es necesario trazar el diámetro desde el punto P hasta un punto Q, que obviamente debe de pasar por el punto O, dado que es el centro. A partir de esto podemos centrarnos en dos componentes del teorema del ángulo central. Por ejemplo, podemos fijarnos, vamos a duplicar esta imagen, podemos enfocarnos en este caso en estos ángulos. Entonces aquí tenemos un ángulo central y acá tendríamos un ángulo inscrito. Entonces vamos a denotar información sobre ellos. Tenemos entonces que el ángulo central que tenemos acá, el A o Q, es decir, de que va desde A al punto O y luego a Q, A o Q, es igual a 2 veces el ángulo de color amarillo que habíamos señalado aquí, que en este caso sería el ángulo APQ. Ángulo APQ. Y además también podemos enfocarnos en otro caso, que sería el ángulo BOQ. BOQ, este de acá, sería el ángulo central. Ángulo BOQ es igual a 2 veces todo este ángulo que tenemos acá, que en este caso sería el ángulo BPQ. 2 veces el ángulo BPQ. Entonces, eso es lo que podemos observar. Al trazar la diagonal se nos forman 2 veces los casos que habíamos estado viendo en las clases anteriores sobre el ángulo inscrito. Ahora, a partir de esta información debemos de enfocarnos en nuestro teorema, nuestra demostración, que es esta, que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. Entonces identifiquemos el ángulo BOA para tener claridad de dónde se encuentra. El ángulo BOA va desde B, llega a O y regresa a A. Entonces sería este ángulo que tenemos acá. Y este ángulo podemos escribir información sobre él, que el ángulo BOA es igual a la resta del ángulo B o Q es decir, todo este ángulo B o Q, a este le vamos a quitar este ángulo que tenemos acá, esta porción, para que así solamente nos quede el ángulo de color amarillo. ¿Y cuál es este ángulo que he denotado aquí? Es el ángulo A o Q. Es decir, me voy a volver a dar a entender. Tenemos que este ángulo es el que nos interesa. Entonces, este ángulo yo lo puedo encontrar como a todo este ángulo, que es el ángulo BOQ, quitarle solamente este pedacito amarillo. Entonces, eso es lo que yo he expresado acá. Eso es lo que he expresado. Esto de color negro es por lo que habíamos visto en la clase 3. Por la clase 3. Ahora,
¿Quién es el otro componente de nuestra demostración? El ángulo BPA. Ángulo BPA. Identifiquemos dónde está dicho ángulo. Debemos de empezar en B, luego nos vamos a P y terminamos en A. Es decir, el ángulo BPA es este. Este es el que nos interesa. Entonces, este ángulo, ¿cómo lo podemos expresar por medio de una resta? Podemos decir que el ángulo BPA puede ser la resta de todo este ángulo, del ángulo BPQ, es decir, todo esto, menos este ángulo aquí chiquito amarillo. Y así vamos a encontrar el ángulo que al principio habíamos denotado con rojo. Entonces, ¿quién es el ángulo que habíamos trazado por los lados de color celeste? Es el ángulo BPQ menos el ángulo de color amarillo, que sería APQ. Aquí nos hace falta el símbolo de ángulos, ya lo hemos ubicado. Entonces, una vez tenemos claridad de la información que podemos encontrar por los teoremas antevistos, y además podemos establecer alguna ecuación, alguna relación con los ángulos de nuestra demostración, hay que partir desde este cometido, que nos interesa trabajar con el ángulo BOA. Entonces vamos a tener acá, voy a usar otro color. Esta es como la información que voy a utilizar. Ahora sí voy con la demostración. Entonces voy a tener que el ángulo BOA, desde aquí voy a partir y tengo que llegar a esta expresión, que es igual a 2 por el ángulo BPA. Entonces entendamos qué quiere decir este teorema. El ángulo BOA, que es este de acá, tiene que ser igual a 2 veces este ángulo que tenemos acá, que es el BPA. Entonces este tiene 2 veces el ángulo que vemos acá. Eso es lo que vamos a demostrar, y usando toda esta información que hemos escrito con color negro y con color azul. Entonces voy a partir de esta información. Aquí esta que tengo con un cheque amarillo es la única donde tengo por comienzo al ángulo BOA. Entonces vamos a partir de ahí y voy a escribir que el ángulo BOA es igual a B, al ángulo BOQ menos el ángulo AOQ. Esto ya lo habíamos explicado con anterioridad. Entonces, si se fijan, aquí nosotros tenemos que el BOQ ya habíamos hablado sobre él acá, y también sobre el AOQ ya habíamos hablado también acá. Entonces, ¿qué voy a hacer en el siguiente paso? En lugar de tener BOQ voy a escribir esta información, y en lugar de tener AOQ voy a escribir esta información. Es decir, vamos a sustituir los valores de esos ángulos. Entonces voy a tener que el ángulo BOA es igual, en lugar de BOQ, 2 veces el ángulo BPQ menos el ángulo AOQ, pero en lugar del ángulo OQ hemos dicho que vamos a escribir 2 por el ángulo APQ. Ahora, aquí en este paso yo puedo sacar factor común 2, entonces me va a quedar que el ángulo BOA es igual a 2 por factor del ángulo BPQ menos el ángulo APQ. Ahora, si nosotros nos fijamos, BPQ menos APQ lo tenemos ubicado justamente acá. ¿Y a qué es igual eso? Al ángulo BPA. Entonces vamos a tener que el ángulo BOA es igual a 2 por el ángulo BPA. Estamos sustituyendo. En lugar de esta información, que es la misma que tenemos acá, voy a escribir su equivalente, que es el ángulo BPA. Y si se dan cuenta, esta era la demostración que nos pedían que realizáramos. Entonces la hemos logrado. Ahí está, ahí coincide. Hemos logrado, y esa sería la solución para este problema. Partimos de conocimientos que habíamos visto en las clases anteriores, relaciones mediante los ángulos centrales y ángulos inscritos que nos habían surgido a partir de trazar la diagonal de P a Q. Luego escribíamos información respecto a los ángulos de nuestro teorema, partíamos del lado derecho de nuestro teorema y llegamos al lado
partimos del lado izquierdo de nuestro teorema y llegamos al lado derecho del mismo. Ahí tenemos la demostración. En SMAT es un poco más compacta porque hay muchos detalles que se omiten. Pero bien, vamos al comprende. Dice, en una circunferencia para cualquier ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende al mismo arco. A ver, vamos a entender esto. En una circunferencia, aquí tenemos una circunferencia. Para cualquier ángulo inscrito, es decir, un ángulo que está al interior de la circunferencia y que tiene vértice de ángulo en la circunferencia, dice que la medida del ángulo central es el doble de la medida de dicho ángulo inscrito que subtiene al mismo arco. Entonces lo voy a explicar en este diagrama. En este diagrama solamente nos interesa enfocarnos en este ángulo, que este sería un ángulo central, y en este ángulo de color amarillo, que sería un ángulo inscrito. Entonces, si nosotros observamos, ambos ángulos parten en A y en B, es decir, que tienen el mismo arco, comparten esto que yo estoy trazando, esta cuerda de color morado, la comparten ambos y es la misma para los dos ángulos. Entonces, siempre que tengamos un ángulo central como este de color rojo y un ángulo inscrito como este de color amarillo, y ambos parten desde los mismos puntos y por lo tanto comparten la misma cuerda, se va a cumplir que este ángulo de color rojo, su medida va a ser 2 veces la medida del ángulo amarillo, o en otras palabras, el ángulo amarillo, el ángulo inscrito, va a ser igual a la mitad del ángulo rojo. Eso es lo que nos quiere dar en entender el teorema, ya hablando de otras palabras. Dice aquí también, además los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Es decir, que si tenemos dos ángulos inscritos y que tienen el mismo arco, por ejemplo, voy a trazar aquí, digamos que tenemos un ángulo que va de acá a acá, y le vamos a poner, por ejemplo, un punto M, y tenemos este otro ángulo que comparte la misma cuerda. Entonces va a resultar que este ángulo que está en el vértice M, acá, va a ser igual a la medida de este ángulo que está aquí en el vértice P. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Y ojo que esta definición la vamos a utilizar. Ahora, tenemos aquí unos ejercicios y los vamos a desarrollar y a explicar. Esto que nosotros demostramos, en otras palabras, es el teorema del ángulo inscrito, y es lo que tenemos ahí resaltado, encerrado de color amarillo. Entonces, para resolver estos ejercicios debemos de tomar en cuenta dicho teorema, de que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. Entonces, nuestro trabajo, así como en las dos clases anteriores, es encontrar o determinar quién es el ángulo BOA y quién es el ángulo BPA. Veamos, ¿quién sería el ángulo BOA? Que va desde B, vamos a O y regresamos a A. Sería X. Entonces, en lugar del ángulo BOA, nosotros vamos a escribir X. Ahora, X va a ser igual a 2 por el ángulo BPA. ¿Quién es el ángulo BPA? Veamos, de B nos vamos a P y regresamos a A. Ese es el ángulo BPA. ¿Quién es el ángulo BPA? Es 33. Entonces vamos a tener 2 por 33 grados. X, al resolver esta multiplicación, 2 por 33 grados, nos va a dar que es igual a 66 grados. Entonces se cumple. Este X aquí es el ángulo central y este 33 es un ángulo inscrito. Como vemos, parten desde los dos puntos iguales, de A y B. Por lo tanto, mantienen el mismo arco. Entonces se va a cumplir este teorema y ya encontramos el ángulo X, que efectivamente es el doble del ángulo P. Ahora, aquí en el literal B, de igual manera, vamos a utilizar el teorema de el ángulo inscrito y tenemos que el ángulo BOA, es decir, el ángulo central, es igual a 2 veces el ángulo inscrito, es decir, el ángulo BPA. Ahora, ¿quién sería BOA? Sería BOA. Entonces, es este ángulo llano de 180 grados.
ese es BOA. Entonces en lugar de BOA vamos a escribir 180 grados. Ahora, igual a 2 por el ángulo BPA. ¿Quién sería el ángulo BPA? BPA sería este de acá, es decir, X. Entonces vamos a tener 2 por X. Ahora 180 grados es igual a 2X. Vamos a despejar X. Para ello este 2 lo pasamos a dividir al otro lado. Nos va a quedar 180 grados entre 2 es igual a X. Al hacer la división 180 entre 2 obtenemos 90 grados es igual a X. Es decir, el valor de X es de 90 grados. Ahora, en el lapicito ustedes tienen que poner otra vez a prueba este teorema que ya lo veníamos conociendo desde 2 clases anteriores y identificar quién es BOA, quién es BPA y así sustituir aquí en este teorema, despejar la incógnita que les queda y así encontrar pues el valor, el ángulo que les pida. En este caso yo recomiendo para este lapicito en esta clase que se trabaje el ejercicio A, B y C. Identifiquen, como les digo, quién es BOA y quién es BPA. Una vez ya han sustituido los datos del ángulo que conocen y el que no conocen por medio de la variable, entonces proceden a hacer un despeje y así van a encontrar la respuesta para los literales.